Vamos a tener una palabra de oración y vamos a entrar en el estudio que tenemos aquí. ¿Quién no tiene hoja? Imprimido 2 hojas más, hoja de estudio. Siempre es la misma, ¿no? Es la misma, sí, a los que os di la hoja hace unas semanas atrás. Se me quedó. Sí. Pero si no tenéis hoja, esta es la nueva hoja de estudio. Tiene como título Conoce a tu iglesia, es la lección número 1. Vamos a tener una palabra de oración y vamos a hacer un pequeño repaso. Son y 20, o sea que si me dais media hora, menos 10, Marco Francisco, coge el palo y tú me avisas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por el compañerismo que podemos tener aquí juntos. Gracias, Señor, porque podemos cantarte con libertad y desde el corazón. Gracias porque podemos escuchar los testimonios de los hermanos y vemos que todos tenemos en diferente medida, Señor, pero todos tenemos las mismas inquietudes, las mismas batallas. Ayúdanos para que podamos ir madurando y venciendo esas áreas en nuestra vida que todavía están débiles. Y Padre, ayúdanos para que podamos entender esta lección. Estamos tocando la lección sobre la iglesia local. Y Señor, es importante entender lo que tu palabra enseña sobre esto, porque hoy hay mucho creyente, Señor, que anda por ahí sin comprensión y picando de un sitio para otro sin jamás establecerse en una iglesia donde puedan crecer y servir. Ayúdanos para poder corregir cualquier error que haya aquí en nuestra iglesia, Señor, y podamos hacer las cosas decentemente y con orden. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, tenemos el tema de la doctrina de la iglesia local, titulado Yo amo a la iglesia. Y hemos visto algunos pasajes, conoce a tu iglesia, hemos visto también la definición. Vamos a... Ay. Dime que sí. ¿Sale o no sale? Saldrá. ¿Qué hago? ¿No quiere? El mismo problema que sí, el otro día, el sí. sábado. Dame un momentito, a ver. No, ahora lo he apagado. Bueno, vamos a ver si... 3 o 4 minutos. ¿Quién tiene la hoja de repaso, la definición? Bien, Francisco, encárgate tú de ayudar a los hermanos en la definición. Léelo todos juntos mientras que yo intento poner esto al día, ¿vale? Vamos a hacer un repaso de la definición. Todos juntos. Adelante. La iglesia local del Nuevo Testamento es como un cuerpo de creyentes, nacidos de nuevo, bautizados por inmersión, con oficiales autorizados en las Escrituras como pastor y diáconos, organizada para llevar a cabo cultos de adoración, predicar el Evangelio, ganar almas, celebrar las ordenanzas que son bautismo y cena del Señor, enseñar la palabra de Dios, guiar, vigilar y disciplinar a sus miembros para el bien de ellos mismos y la gloria de Dios. Muy bien. Y como podéis ver ahí en vuestra lección, ya hemos repasado, ya hemos visto varias cosas. Una, la definición. A ver, aunque no tengamos la diapositiva, vamos a mirar la hoja. Primero, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Ok, Cristo es el que gobierna la iglesia, pero ¿cómo lo hace? El Espíritu Santo. A través de la palabra de Dios, de la predicación de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Ok, y claro, tiene que estar organizada. No es un club de creyentes, no es un compañerismo de creyentes. Todo esto puede estar muy bien, pero la iglesia se distingue porque tiene una organización. Todo está organizado con oficiales que son Pastores y diáconos. ¿ok? En algunos casos se puede incluir ancianos, ¿no?
si la iglesia necesita, o digamos copastores, pero digamos que eso es un poquito para organizar iglesias que son muy, muy grandes. Entonces, ¿está gobernada por quién? ¿El Papa o el pastor? El pastor. Ninguno de los dos. Ninguno. Los creyentes. A ver si lo tengo. Se hace de manera teo y demo. Recuerda que es Dios, Cristo es la cabeza, pero él utiliza la palabra, la predicación de la palabra, y también hay un cuerpo reconocido de personas que componen la iglesia, que son los que toman las decisiones de cómo va, de lo que debemos hacer como iglesia, pero siempre con la palabra de Dios como base, ¿de acuerdo? Amén. Hay 3 propósitos principales. ¿Quién me puede decir cuáles son? 3 propósitos principales. Enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios, o sea, Guiar. la enseñanza y la predicación, Para guiar. Guiar, vigilar. es seguir las ordenanzas, ¿no? Y luego la adoración comunitaria. Muy bien. Y luego hemos entrado en la base bíblica para tener listas de miembros en las iglesias locales. Aquí es donde quizá la cosa puede tambalearse un poquito, porque dices, dame un versículo en la Biblia que diga que la iglesia tenía listas de miembros. Y no la vamos a encontrar. No. Pero sí vas a poder ver detalles en muchos versículos donde las iglesias estaban establecidas, organizadas y reconociendo a los que eran miembros de la iglesia. Si no, no podríamos hacer lo que vimos. Y los que eran salvos también eran añadidos a la iglesia. Por ejemplo, vimos la disciplina, ahí lo tenéis en vuestros apuntes, en 1 Corintios 5:13 y en 2 Corintios 12:6, habla de los que están dentro y los que están fuera. Los que están dentro, si están viviendo en pecado, pues hay que corregirlo. Tú no puedes hacer eso con una visita, hay que tener un reconocimiento de aquellos que son parte de miembros. También hemos visto, por ejemplo, la iglesia primitiva en Hechos capítulo 6, que dice, pues escoger de entre vosotros a hermanos que puedan tomar el diaconado, de entre vosotros, de entre los que estaban allí ya reconocidos. También vemos en Hechos capítulo 2, donde a los que habían sido salvos y bautizados fueron añadidos a la iglesia. Todo esto nos indica de que había un cierto control. Quizás no tenían el mismo control que tenemos hoy en día, pero sí estaban organizados, y por eso podían ejercer todas esas cosas de forma ordenada. Sí, por eso dice, hágase todo decentemente y con orden. Entre otras cosas. ¿Os acordáis que también la semana pasada vimos el tema de las viudas en 1 de Timoteo? Los que estén puestos en la lista tenían algún tipo de organización, tipo de reconocimiento. Sí. ¿Quién eran las que eran fieles y las que realmente no tenían familiares que les pudieran ayudar? Y a esas ponlas en la lista para que la iglesia tome responsabilidad en ayudarlas. No tenían seguridad social, no tenían familia, pues la iglesia tenía medios. Vamos a echar una mano a los que están reconocidos. Eso no significa que vamos a tener aquí un club de viudas. No. Y vamos a traer a todas las viudas y vamos a darles a toda la ayuda. Ahí pone claramente aquellas que sean de buen testimonio. Entender, había una organización. Y mayor de 60 años. Y mayor de 60 años. Las que sean viudas en verdad, dice, ¿no? Claro, exacto. Y también vimos los nuevos creyentes que eran añadidos en Hechos capítulo 2, versículo 41. Vimos los que en el 1 Corintios 5, 12 y 13 habla en el versículo 12 claramente, marca la diferencia entre los que eran miembros y los que no lo eran, los que están dentro y los que están fuera. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a la iglesia bautista del hermano, la iglesia de aquí en Fuengirola, la iglesia que pastorea el hermano Joshua, yo puedo ir allí y funcionar como pastor. No, a no ser que la iglesia lo reconozca. ¿Verdad? Otra vez estamos hablando de que la iglesia tiene que dar el visto bueno. Yo no puedo ir allí y decir, pues yo soy pastor de la iglesia de Arroyo, así que yo también voy a poner aquí algún orden. No me corresponde. Vamos entonces a tocar el punto G aquí en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20.
Ya necesito vuestra ayuda con la lectura. Empecemos hoy por la derecha. Aquí, Hechos, capítulo 20, versículo 7, vea. El primer día de la semana, reunido a los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Toma nota de que es un lugar céntrico, ya reconocido con sus miembros. Se están reuniendo quizá en un edificio, no en un edificio como tenemos aquí, pero se podían reunir en los hogares, pero había allí un grupo de personas reconocidas como la iglesia. ¿De acuerdo? Francisco, pues 1 Corintios 11:20, Silvia, por favor, Hebreos 10:25. Vamos a ver qué conclusiones podemos sacar de estos versículos. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es como comer la cena del Señor. ¿Reunirse quién? Vosotros. Está reconociendo a un grupo de personas ya hace... Okay. Exacto. Vamos a ver en Hebreos también. Este versículo ya es mucho más conocido, Hebreos 10:25. No dejéis De De congregar. en cualquier sitio, ¿verdad? No importa el lugar. Sí. Como algunos tienen por costumbre. Pues hablamos aquí ya de que se ha adquirido una costumbre de asistir a un lugar, a una iglesia local que podías llamar tu casa, tu familia. Sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Pues vemos aquí que todos estos versículos hablan de creyentes que con regularidad se reunían para servicios. Una vez más, no hay una lista mencionada, pero sí vemos que actuaban de una forma responsable con su iglesia, con una iglesia reconocida como una iglesia local. Entonces, no queremos decir que el método que utilizaban, quizás de votación, era el mismo que nosotros podemos utilizar. Hoy en día lo tenemos mucho más sofisticado. Hay algunas preguntas que se hacen a las personas. Por ejemplo, si se han estado reuniendo durante mucho tiempo, son creyentes y ahora quieren formar parte de la iglesia, hay un tiempo de espera para comprobar la fidelidad. Si se les va a aprobar, por ejemplo, se hacen unas preguntas en cuanto a cuáles son sus creencias. Si vienen de una iglesia que no es, digamos, de sana doctrina, pues quizá tengamos que esperar un poquito para poder discipular a esa persona, para luego poderles aceptar, para luego poderles hacer las preguntas y puedan ser aceptados como miembros. Entonces, hay unos filtros que podemos utilizar. No digo que sean los mismos que ellos utilizaban, pero lo hacemos para estar organizados, para tener una dirección, para hacer las cosas bien, de manera que la persona que se incorpora como miembro sabe dos cosas. Uno, que tiene responsabilidades con su iglesia. Y dos, que la iglesia tiene responsabilidades con ella o con él. Amén. ¿De acuerdo? Amén. No aceptamos a una persona como miembro y decimos, bueno, ya haz lo que te dé la gana. No, entendemos que nosotros tenemos un deber, una responsabilidad con esa persona, de orar por ellos, protegerles, asegurarnos de que pues están arropados por el cuerpo, ¿no? El pastor tiene unas obligaciones, unas responsabilidades también con ese individuo de proveerle alimento espiritual, de darle discipulado, de buscar la manera como pueda luego encajar en los ministerios. Todo eso lo tiene que hacer el pastor, pero la persona que se incorpora debe de entender de que tarde o temprano tiene que entrar en ese mecanismo. No me gusta utilizar la palabra mecanismo, en ese organismo. El mejor ejemplo que tenemos para eso es Efesios capítulo 4. El Señor proveyó, entre otras cosas, oficios que ya no están, los de los pastores, profetas, esos han pasado, pero tenemos pastores, evangelistas, maestros. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo. Entonces vemos ahí que tanto los oficiales como los miembros tienen que estar en la misma página, tienen que estar apuntando en la misma dirección. En sintonía. Y tiene que funcionar así, porque si queremos crecer, y hay, por ejemplo, si somos 10, por ejemplo, y Dios tiene para nosotros reservado 200 personas en el año 2023 y 2024, que se van a añadir a la iglesia, ¿quién les va a poder enseñar a esas personas? ¿Quién va a poder cuidar de esas personas? Necesitamos hermanos que sean maduros, que sean experimentados, que puedan luego coger a esas personas y llevarles al siguiente nivel espiritual. Eso no ocurre
con personas que solamente asisten y dicen adiós cuando termina el culto. Eso ocurre cuando las personas están bien involucradas. Como dice, vamos a mirarlo en Efesios 6, Efesios 4, donde dice que estamos unidos por las coyunturas que se ayudan mutuamente. Efesios capítulo 4, versículo 12. En el 11 ya sabéis, dice, y él mismo se refiere a Cristo, que es la cabeza, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que tengan más conocimiento. Eso es lo que dice. Para la obra. No, a fin de perfeccionarlos para la obra del ministerio. Entonces, escucha, un miembro de una iglesia, en esta iglesia tenemos este patrón. Una persona que acaba de convertirse, lo que tenemos que hacer es llevarle a entender qué es el bautismo. Luego, ayudarles a establecerse en la palabra de Dios, en la lectura, en la meditación, en ir madurando, tener una dependencia diaria de la palabra de Dios. Luego, establecerles en el compañerismo de los hermanos de la iglesia, que se sientan como que son parte del cuerpo, pero no para ser servidos, sino para decir, hoy me toca que me sirven, pero mañana yo, cuando aprenda, voy a servir. Establecerles en la palabra, establecerles en el compañerismo y finalmente poderles establecer en el ministerio, llevando algún ministerio para poder, como dice aquí, mira lo que dice aquí, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, versículo 13, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, sino por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, ahí está la cabeza, de quien todo el cuerpo, toma nota, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora mismo aquí? Nota lo que dice, todo el cuerpo bien concertado. ¿Qué te sugiere la palabra concierto? Que suenan en una misma armonía. Sí. ¿Quién ha ido aquí alguna vez a un concierto de una orquesta? Yo. Si ha sido una orquesta que quizás tenga 10, 20, 30, 200 músicos, Sí. Cada uno y la gente se sienta, sale el director, pero unos minutos antes los músicos tienen que afinar sus instrumentos y le da oportunidad y se oye precioso, ¿a que sí? Cuando están afinando. Qué va, Sí. fatal. Eso es cacofonía. La cacofonía. Cacofonía, eso es... una iglesia que funciona en cacofonía es una iglesia que está a punto de destruirse. Entonces, cuando habla de concierto, es que cada uno sabe la parte de la partitura, está la partitura, y luego sabe su función dentro de esa orquesta. dentro del cuerpo. Dice, bien concertada, ¿dónde estoy? En 16. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, ¿para qué? Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Es decir, si hay un miembro en el cuerpo que no encuentra su lugar y no funciona, ¿qué va a pasar? Lo echamos. Lo echamos. así. No se va. ¿Qué puede pasar? Esto es muy serio porque Sí. hemos visto eso muchas veces. Sí, sí. A lo largo de los años ves que la persona no termina de engancharse, no termina de encontrar su lugar. Y vienen, escuchan, se van. Y cuando tocas estos temas se sienten molestos, se sienten incómodos porque saben que no están en el lugar que le corresponde. Algunos sí responden bien y dicen, pastor, ¿dónde empiezo? Yo quiero participar en esto. Y digo yo, primero, discipulado, ¿verdad? Y luego establecerles en la palabra, establecerles en el compañerismo, para luego, según van madurando, establecerles en el ministerio. servicio. Entonces, todas las herramientas de enseñanza que tenemos aquí en la iglesia tienen como objetivo encauzar a los hermanos para madurar en la palabra y con el fin de establecerse en el ministerio. Cuando llega una persona a tener ya cierta madurez y le preguntas, mira, hace falta ayuda, dice, no, conmigo no cuentes. ¿Qué va a pasar ahí?
¿Quién, Martín, cuando tú fuiste digamos ya a trabajar como misionero, estabas 100% preparado? ¿Sí o no? No. Ni siquiera ahora, después de Sí, 200 es imposible. años. No, lo que estoy en plan nunca estamos del todo preparados, pero por lo menos con lo que sabemos tenemos que utilizarlo. Amén. ¿No? De ahí el versículo 16, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciben su crecimiento para ir edificándose en amor. La persona que enseña, madura enseñando. Sí. La persona que aprende, termina luego enseñando a otro y sigue escalonándose. Pero la persona que aprende y no practica lo que aprende, se queda pues como un miembro del cuerpo atrofiado. Se queda en el desierto luego de Lo, pasar el... lo que vimos en Josué. Es un miembro estropeado. Sí. No, y encima, escucha, se convierte en un mal ejemplo, un mal modelo. Claro, sí, Sí, sí. es verdad. Una iglesia donde 4 personas trabajan y 96 solo asisten, según vayan entrando las personas a la iglesia para crecer, van a crecer enfermos. Porque el modelo que da la iglesia no es el adecuado. En una iglesia sana, saludable, están los papás espirituales, los hermanos mayores que todavía no entienden todo, pero ya están trabajando. Y luego tienes a los bebés que ensucian los pañales. ¿Qué pasaría si todos en la iglesia fueran apóstol Pablos? No. Como el apóstol Pablo. ¿Sería bueno? No. Sería, yo no quería decir, sería complicado, ¿no? Sí, sí. Pero ¿qué pasaría con una iglesia donde todos son bebés? Más complicado todavía. No crece ninguno. División y yo quiero, a mí me gusta, yo quiero, mami, pues yo no voy, no voy. Entonces, vamos según el capricho. Y entonces lo que tenemos que estar haciendo es, según van entrando los bebés, los que están un poquito más avanzados, es llevarles a ellos al siguiente nivel. Y los que están aquí arriba, pueden llevar a estos al siguiente nivel y ir funcionando de esa manera. Ese es el modelo bíblico. Y una iglesia que funciona según este modelo es una iglesia que crece, pero crece de forma correcta. No todo crecimiento es saludable. Un cáncer es crecimiento. Pero un cáncer te mata, ¿no? Maligno. Crecimiento maligno. Entonces, lo que quiero dejar en este punto G es que tenían reuniones, pero en estas reuniones no era solamente visitas, había un grupo reconocido, un grupo local que decía, vamos a ir a la iglesia, yo sé dónde está mi iglesia, yo sé dónde pertenezco. Entonces no era un lugar de capricho, era un lugar donde cada miembro se daba cuenta de que tenía una responsabilidad. Y la principal responsabilidad es la de asistir. Se puede contar, se puede ayudar, a ver, ¿cómo digo? Se puede usar a una persona que no sabe si va a venir o no va a venir. No. Se puede usar a una persona que es caprichosa o se ofende fácilmente. No. No. Entonces, tenemos que tener disponibilidad y tenemos que llegar a la madurez. De ahí el ejemplo otra vez de Hechos capítulo 6, cuando los apóstoles, viendo que había necesidad de organización, dice, vosotros nombrad a 7 personas, a hombres que estén llenos de sabiduría, llenos de conocimiento, ¿y cuál era la tercera característica? Buen testimonio, ¿no? Buen testimonio. Entonces, eso, si tienes eso, tienes suficiente como para poder tomar una posición así. Si era servir a las mesas, ¿por qué no dice, traerme unos cuantos camareros que sepan manejar bien los platos, que sepan servir? Porque se trataba no solamente de servir a las mesas, sino de ayudar en las diferencias, intentar mantener la paz, saber aconsejar. ¿Entendéis? Es como un hermano mayor que está ahí para decirte, mira, se hace así, vamos a hacerlo juntos. Muy bien, entonces, todavía nada, ¿no? Bueno, tenéis vuestra hoja ahí, el punto 3, y hermano Francisco ya me ha hecho así. Vamos a ver la semana que viene la importancia bíblica. Es importante
tener, lo que digamos, iglesias locales bien estructuradas, o daría lo mismo, por ejemplo, podríamos tener, si la iglesia no funciona como debe funcionar, pues vamos a buscar otro modelo. No. No. Restaurante. Hay un solo modelo. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos más bien una cafetería cristiana? Donde todo el mundo llega allí, lo pasa bien, comparten, Bueno, tomamos eso unos sería- cafés, Leemos No, un la versículo. iglesia, sino- leemos un versículo, el primero que tenga ánimo, que se levante y lea algo, diga algo. Eso parece que tiene más química, ¿no? Si no funciona la iglesia, ¿tenemos libertad para buscar un sustituto? No. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues arreglar lo que no Arreglar lo que funciona. Claro, funciona. poner Claro. orden. Sí. Entonces, lo que quiero que hablemos la siguiente vez, por ejemplo, es de por qué hoy en día las iglesias están cogiendo unos modelos, unas formas que parecen más bien una discoteca. Sí. Ya no es la alabanza del cuerpo No. con alguien dirigiendo la alabanza, ahora es un equipo allí de alabanza y ellos casi son los que cantan, hay luces allí y todo funciona muy bien, y guitarras, tambores, no sé qué, la gente está como, y dice, bueno, ¿esto es un concierto del mundo o es una iglesia? No, te bajan las luces, Sí, sí. te ponen todo tipo de ambiente, quizás música ambiental, Uy, ¿cómo te sabe dan de todo todo tipo. eso? No, es que lo Es que he es así. vivido. Sí. No, Dice, ¿cómo sabe? Yo Sí, estuve sí. una iglesia que me apoyaba en Modesto, una iglesia conservadora, bien estructurada, de la vieja escuela. A los 7 años volví allí y yo no sabía dónde me metía. Pero estaba el Me mismo daba la banco. impresión de que entraba en un concierto de estos de música Sí, pop. sí. Me sentí tan raro, dije yo. Y ahora, 7 años después, ya no tiene nada de lo que estamos viendo Ningún aquí. fundamento. Sí. Un primo de mi esposo que está recién convertido en Venezuela, le llamó estos días porque quiere orientación, bueno, porque él va en su iglesia hace la hora loca. La hora loca. La hora loca es que ponen gorros, corbatas, pitos, ¿sabes? Ah, Los pues bien. pitos en mi país es pito, ¿no? Silbatos, entonces. Y él estaba muy, porque decía que le bajan las luces, que lo iluminan, Claro. que las niñas bailan Sí, sí. aquí al frente, que él se siente como, él dice que aunque era una alabanza para Dios, él sintió que estaba en la discoteca de siempre que la hizo, o sea, donde Claro, las porque- ambientan para Porque atraerlos. es Para chulo, atraerlo. Es para atraer a los Es para jóvenes, moderno, atraer a la es, gente. Para traer a los chicos. Claro, vienen a la iglesia para chicos. agradarle Le a escribió a los hijos, Simón. no al Le Señor. escribió a Ya Simón no para sabía saber Y que cuando- cómo era aquí, que le preguntó que cómo era aquí, que si eso estaba bien, porque a él le parecía que eso era como venir Raro. de lo mismo. Claro. Venir de lo único que no había alcohol ni nada, pero Sí, sí. que todo era igual. Sí, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptar eso? No os No, no, conforméis este siglo. Porque ¿no? Silvia dice no, ya está. No y no. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué? Porque no es el Donde modelo quiero que llegar Dios la ha- semana que viene, pensar en esto. ¿Por qué no? Darme una buena razón. ¿Quién dice que no? Silvia dice que no. Entonces la máxima autoridad de la iglesia es Silvia. La madre Pero- superiora. pero Se fula- Marisa. Pero fulanito Marisa, le madre gusta superiora. más bien que tengamos una iglesia con cantos gregorianos. No, 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 no. Uy, ya tenemos un cantante. ¿Por qué no eso? ¿Por qué no una lectura y todo solemne y así como casi un funeral? ¿Por qué no eso? Porque no es lo estructurado por Dios. A nivel bíblico Bueno, se entonces lo ve. que quiero que veáis es que hay muchos modelos que se han ido estableciendo. Y si no entendemos la doctrina de la iglesia local y cómo debe funcionar según la palabra de Dios, podemos caer en la trampa de aceptar todas esas cosas diciendo, pues es que esto es lo que me gusta. Sí, que ¿Desde serían cuándo, digo yo? reuniones mundanas. Y termino con esta pregunta, ¿desde cuándo es mi gusto Claro. o tu gusto lo que establece lo correcto o lo incorrecto? Sí, sí. Yo pensaba que la iglesia era según el gusto de Dios. Claro. Y sabe, cuando empezamos a hacer las cosas según el gusto de Dios, Dios entra y dice, ahora aquí podemos funcionar. Pero si lo que queréis hacer vosotros es vuestra propia versión, puede que a los ojos del mundo, gente que no conoce la palabra de Dios diga, pues esto me gusta más. Claro. Es que tienen música que a mí me pone, ¿no? O Me levanta el Yo ánimo, no el sé. espíritu.
Es que allí tienen más comilonas que aquí. Allí todos los domingos después del culto tienen una barbacoa. Yo quiero eso, yo quiero una iglesia que tenga eso. Entonces es la barbacoa lo que nos llama la atención. ¿Entendéis por dónde voy? Sí. Que podemos querer incorporar muchas cosas para atraer a la gente. Y eso da crecimiento, pero no es un crecimiento saludable. Y pueden escuchar la palabra, pero no por eso se van a convertir. Ya. Y pueden ir todos los, por ejemplo, donde nosotros en Venezuela hacían una comida, una sopa, y traían a las vecinas, y venían siempre las vecinas. Y ellas eran fieles, los sábados por la tarde estaban ahí, con su taza, para comer su sopa. Todas hacían la oración de fe todos los sábados. Y cuando se iban, yo era mis vecinas, yo podía ver que de ninguna manera eran convertidas, o sea, nunca se convertían. Y así pasaron 3 meses hasta que yo me vine aquí, porque fue lo que de convertida ya. Y Menos así mal están que- todavía. Ya crecen en número, ¿no? ¿Me entiendes? Y